Reyes Cabrera en la ponencia del día de hoy. Gracias, padre. Muy bien, muchas gracias, maestro Tufinio, eh, por la presentación. Padres, tengan todos ustedes muy buenas noches. Ya estoy viendo por acá que se están conectando. Muy bien, excelente. Muy bien, vamos a empezar el día de hoy con esta sesión, con este tema que es tan interesante, tan importante también, conocer estrategias para educar con amor. Suena bonito, ¿no? Eh, Educar con amor, aprendiendo a educar sin violencia. Es siempre importante tener en cuenta que tenemos que alejarnos un poco de esa educación que probablemente muchos de nosotros hemos recibido, que tenía como base ese castigo físico, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre este tema que es muy interesante. Padres, también les recuerdo que si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en sus comentarios y los vamos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer y voy a poder resolver las dudas de cualquiera de ustedes. También los maestros están presentes en esta reunión, quienes también van a poder contestar alguna pregunta si ustedes la tuviesen. Entonces iniciamos. Muy bien, la familia. La familia, padres, es la base del desarrollo humano. Eso es algo que tiene que quedar claro en todos nosotros, ¿sí? Es también el pilar que favorece la transformación social. Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la familia suceden cosas muy interesantes, ¿no? Sucede eh, un aprendizaje que va a favorecer a nuestra sociedad. Entonces, eso es muy importante que hay que tener en cuenta. La familia es el núcleo, padres. Es el núcleo donde se transmiten valores, afectos, un buen desarrollo físico y emocional. Estas cosas son básicas, ¿sí? Para una transformación social. Un hijo, ¿no? Con buenos valores, con buenos afectos y desarrollado física y emocionalmente, pues va a ser un muy buen elemento para la sociedad y en consecuencia va a ayudar a que la sociedad esté en una transformación constante. Recuerden, la familia es muy importante, es un órgano muy importante, muy necesario, padres. Muy buenas noches a todos los que se van conectando. Tenemos diferentes componentes que integran el sistema familiar saludable y funcional. Lo vamos a conversar rapidito. La buena comunicación, ya lo hemos hablado. Bueno, los papás que ya me conocen, que ya me han escuchado, eh, yo siempre hablo que esto es muy importante. La comunicación es fundamental, papás, ¿sí? Recuerda que tú te comunicas con tu hijo en todo momento, no solamente cuando hablas, ¿no? También con tus gestos, ¿no? También te comunicas a través de tus gestos, porque tu hijo te puede decir algo, tal vez tú no le respondes, pero a través de tus gestos o a través de no prestarle atención a lo que él te dice, le estás diciendo algo. Entonces es muy importante tener en cuenta que una buena comunicación es muy importante en el hogar. También es importante, y esto es fundamental, papá, yo siempre lo converso, siempre trato de que les quede muy claro, ¿no? Hay que establecer límites claros para favorecer el aprendizaje temprano de las normas. Esto quiere decir que tu hijo tiene que saber qué puede hacer y qué no puede hacer. Te voy a poner un ejemplo qué sucede cuando no tienen claro los límites los chicos. ¿Qué pasa en el futuro? Muchos de ustedes han visto esta tragedia que sucedió hace muy poquito en la discoteca de Lima, ¿no? Estamos en pleno estado de emergencia, la gente sabe que no puede salir de sus casas y menos puede salir a tomar, ¿no? Pero sin embargo, agarraron y se fueron. Se fueron a tomar, no solo eso, no respetaron a la policía que llegó, salieron corriendo y a consecuencia de todo eso, muchas muertes. Eso es un ejemplo claro de jóvenes que han crecido sin límites claros. ¿Por qué? ¿Por qué
Los límites sirven para yo aprender a respetar las normas, para yo saber qué normas hay en mi hogar. Cuando yo aprendo a respetar normas en mi hogar, aprendo a respetar las normas de la sociedad. Pero si yo no lo hago, si yo no respeto si yo no respeto las normas, si yo no tengo claro los límites que las personas que me crían, que me cuidan, me dan, pues menos voy a respetar las normas que me impone la sociedad. A consecuencia, todo lo que podemos ver en las noticias, la gente que no hace caso, que no se cuida, que se ponen a tomar, que se ponen a jugar partidos y todo eso. ¿Por qué? Porque no han tenido límites de manera adecuada en el hogar y por eso se les hace muy difícil aprender a respetar normas. Por eso es importante poner límites. ¿A qué hora juegas? ¿A qué hora ves tele? ¿A qué hora comes? ¿A qué hora estudias? Es muy, muy importante que el niño sepa qué puede hacer, qué debe hacer y a qué hora lo tiene que hacer. La creación de un entorno donde poder expresar emociones y aprender a manejarlas. Con los niños chiquitos yo recomiendo el juego. Con los niños chiquitos, si acá hay alguien por ahí que tiene niños chiquitos, jueguen con sus hijos. Tal vez no te guste mucho el juego que hace tu hijo, pero ese momento, esos 10, 15 minutos de juego, son muy importantes para él, ¿no? Si ustedes se habrán dado cuenta, los niños cuando son pequeñitos, les gusta mucho jugar con sus papis, ¿no? Es muy importante el vínculo que se crea, ¿no? Que se fortalece cuando, cuando se juega con el niño, ¿no? Entonces, hay que tratar estos entornos para expresar emociones y aprender a manejarlas. Puede ser el juego, puede ser compartir ciertas actividades en familia, ¿no? Como la cocina, la limpieza, paseos. Es muy importante todo eso. Vamos a ver, ¿qué más hay por acá? Adecuada expresión del afecto. Es muy importante, padres, ¿sí? Expresar afecto a nuestros hijos. No un afecto muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy exagerado, ¿no? Pero es muy importante demostrarle a nuestros hijos que los queremos, diciéndoselos y a través de nuestros actos. Yo veo a muchos padres, a muchos hijos también, que les cuesta decir un te quiero a sus familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque no han aprendido a dar afecto de esa manera, no han aprendido a expresar el afecto de esa manera. Entonces es muy importante que tú lo cultives desde pequeños. Esto también es muy importante. Hay que educar para la resolución de conflictos, la asertividad y las buenas relaciones sociales. Padre, tu hijo, después de estar en tu casa, va a ir a una sociedad en donde va a estar expuesto a todo. Entonces tu hijo tiene que aprender a resolver conflictos, tiene que aprender a entender lo que la otra persona siente, ¿no? Tiene que aprender a llevarse bien con los demás. ¿Y dónde lo aprende? ¿Dónde empieza? En la casa, ¿no? El primer aprendizaje siempre empieza en el hogar. Entonces, ¿cómo le enseño a mi hijo a que resuelva conflictos de una manera adecuada? Fácil, cuando se pelea con el hermanito, ¿no? Que aprendan que la mejor manera no es golpear, no es gritar, sino conversar, ¿no? Comunicarle a las personas que pueden ayudar a solucionar el problema en ese momento, ¿no? Eso por un lado. Esos son los componentes, padres, que son muy importantes en un sistema familiar que es saludable y que es funcional. Entonces, si hay esto en tu hogar, ¿no? Probablemente tu familia, ¿no? Se esté fortaleciendo mucho, ¿no? Tus relaciones en el hogar se estén fortaleciendo mucho. Muy bien, padres, recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta de lo que voy hablando, pueden hacer sus preguntas en los comentarios y yo los voy a poder responder. Continuamos entonces. El buen amor en la familia, el que nutre y no el que limita. Es muy importante hablar de eso. El verdadero amor en familia debe ser saludable y actuar a su vez
como soporte desde el cual cada miembro haya seguridad para seguir creciendo, para tomar decisiones propias sabiéndose respetado. Esto es importante, ¿no? El buen amor, el amor adecuado que tenemos que darle a nuestros hijos, no es un amor que lo limite, ¿no? Sino es un amor que tiene que de cierta manera darle seguridad para que él pueda crecer, ¿no? Para que él pueda tomar decisiones propias, ¿no? Respetándose a él mismo. Eso es muy, muy importante. Por eso es que es muy adecuado criar en base al amor, ¿no? Porque al darle amor a tu hijo, hace que empiece a crecer ese amor propio también, que él tiene que sentir. Es muy importante eso. Saber atender los siguientes aspectos. Uy, esto es fundamental. Hay 3 cosas que son fundamentales en el momento de la educación, que son la comprensión, la aceptación y la protección y el cuidado. Lo vamos a ver muy rápido. La comprensión. Nada es tan importante como entender el punto de vista de cualquier miembro de la familia. Ser capaces de ponernos en la piel del otro es esencial para construir lazos afectivos saludables y sólidos. Padres, esto es muy importante. Hay que comprender, hay que tratar de comprender lo que le puede estar sucediendo a mi hijo. Mi hijo se peleó con su amigo y está triste. Y yo agarro y le digo, no, ¿para qué te pones triste si a la final le vas a conocer más amigos, si es una peleita? No, pues, pero ¿se puede sentir triste por pelearse con alguien? Sí, es válido que se sienta triste por pelearse con alguien. Entonces no debemos de invalidar lo que sienten nuestros hijos, sino debemos empezar a comprenderlos, ¿no? Empezar a comprender que se puede sentir así, que está bien, que no está mal sentirnos mal. Así sea por algo insignificante para mí, porque puede ser insignificante para mí, pero para mi hijo no lo es. Y eso es comprensión. Aceptación. Esto también es importantísimo. Recuerda algo, papá. Tu hijo, más allá de un consejero, de alguien que lo juzgue, necesita alguien que lo acepte, ¿no? La aceptación es un nutriente básico. Sentirnos aceptados, seamos como seamos y tomemos las decisiones que tomemos, es algo que siempre necesitamos por parte de los nuestros, es decir, por parte de nuestra familia. Así es, papás. Más allá de poder entender ciertas cosas en tu hijo, hay que tratar de aceptar a nuestra familia tal y como son, ¿sí? Siempre ayudándolos a mejorar, obviamente, ¿no? Protección y cuidado. Hay algo que debemos tener muy en claro, amar es cuidar. Pocas cosas son tan reconfortantes, padres, como sentirnos siempre protegidos y cuidados por las personas que amamos. Y a su vez, ser capaces de ofrecer lo mismo a quienes nos cuidan. Es así, ¿no? Eh, Esto es fundamental también en el hogar, ¿no? Muchos chicos, ¿no? Muchos papás en realidad, se descuidan mucho de esto a veces porque están ocupados, el trabajo, la carga laboral, la carga del mismo hogar, ¿no? De las responsabilidades del hogar son muy pesadas y yo entiendo que en algunas ocasiones dejemos de lado ciertas cosas, pero esto es importante y no tenemos que olvidarnos, ¿sí? Proteger y cuidar a nuestros hijos es fundamental. Ya lo vamos a ver más adelante, eh, pero es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta todos. Conforme vamos avanzando, papás, sí, pueden ir haciendo sus preguntas, ya no se olviden. Si tienen alguna duda, alguna preguntita por ahí, la pueden hacer. Este de acá es un punto importante, acá sí vamos a hablar bastante, ¿sí? Y me gustaría un poco que intervengan en esta parte. La educación y la autoridad en el hogar. La educación y la autoridad en el hogar. Yo les pregunto, padres, maestros que están también viendo, que están presentes en esta reunión. ¿La autoridad educa? ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría poder leer algunos comentarios, tal vez por ahí de los papis que están presentes, de los maestros. ¿Qué consideran ustedes?
¿Consideran que la autoridad educa? ¿Se puede educar a través de la autoridad? ¿Funciona la autoridad para educar adecuadamente a alguien o no? ¿Qué opinan, padres? Los maestros tal vez por ahí quisieran hacer alguna opinión. A ver, por acá tenemos una preguntita. Psicólogo, leo una pregunta. Mi hijo cuando no le salen las cosas bien se enoja, muy feo. ¿Qué puedo hacer yo como mamá para poder ayudarle a mi hijo? Ya, muy bien. Fundamental. Vamos a responder esta preguntita que va muy de la mano con esta pregunta de la autoridad. Si la autoridad educa o no educa. Eh, lo primero que tenemos que hacer es que hay que entender, hay que aceptar que está bien que tu hijo se puede enojar, ¿no? Hay cosas que nos enojan y no tiene nada de malo enojar, ¿no? Obviamente que con el tiempo él va a aprender a gestionarse, ¿no? Y ya no se va a enojar tanto, ¿no? Lo que puedes hacer, ¿no? Es que él trate de exteriorizar un poquito lo que siente, ¿no? Y enseñarle, por ejemplo, hijo, ¿qué es lo que te enoja, ¿no? Bueno, mamá, a mí lo que me enoja es que no me salgan bien las cosas, que me dejen mucha tarea, que esto, que lo otro, que por aquí, por allá. Muy bien. ¿Cómo te sientes? No, yo me siento muy enojado. ¿Y qué te dan ganas de hacer? Ah, bueno, me dan ganas de gritar, de tirar las cosas, de dejar todo como está. Muy bien, excelente. Entonces, hijo, yo te recomiendo algo. Cuando tú te enojes, ¿no? Lo más adecuado es que cuando alguien se enoje, ¿no? Tratar de darnos un tiempo para que nos baje un poquito el enojo, ¿no? Porque la verdad es que a veces el enojo nos desborda y luego que se nos ha pasado nos sentimos culpables de lo que hemos hecho, ¿no? Entonces la idea es tener un pequeño tiempo fuera, ¿no? Para calmarnos un poquito, para relajarnos un poquito, que tampoco no es mucho porque las emociones son muy cortas, duran muy poco, entonces yo me enojo y a lo mucho me va a durar 5 minutos, no me va a durar más el enojo. Entonces, una vez que ya estás más tranquilo, analizas la situación que te ha enojado, ¿no? Y ves de qué manera la puedes solucionar y de qué manera pues puedes poder salir adelante de esa situación que te enoja, ¿no? Sin dejar que te desborde el enojo. Eso es muy importante. Por eso que hay que tratar de enseñarle a nuestros hijos que, que no tiene nada de malo sentirnos como nos sentimos a veces, pero hay que saber en qué momentos podemos mostrar enojo y en qué momentos no. Lo mejor para el enojo es darnos un tiempito y volver una vez que estamos más calmados. Muy buenas noches a todos los que se están conectando recién. Muy bien, maestros, padres, había hecho una pregunta. ¿La autoridad educa o no educa? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, por acá la maestra Fulvia nos comenta, la autoridad intimida, pero dirigida a la disciplina nos ayuda a atender buenos hábitos y organizar nuestras responsabilidades. Muy bien, excelente maestra. La autoridad es parte de la educación, no que es parte, ya muy bien acá, nos comentan que la autoridad es parte de la educación, pero no es educación. Muy bien, excelente, excelente. O sea que necesitamos, o sea, es parte de, ¿no? Pero no es netamente, o sea, yo puedo educar sin la necesidad de la autoridad. Muy bien, excelente. ¿Alguien más por ahí? ¿Qué opina sobre la autoridad? Durante mucho tiempo se educó en base a la autoridad, durante mucho tiempo, ¿no? El problema es que la autoridad muchas veces está relacionada al castigo, ¿no? Entonces, bueno, yo soy tu papá y yo te digo que hagas esto, ¿no? Y porque yo soy tu papá lo tienes que hacer y vas a hacerlo. Y es una orden y yo te lo mando, ¿no?
Y así es como ejercían o como solían ejercer autoridad nuestros abuelos, nuestros padres, de esa manera, ¿no? Te castigaban, ¿no? Y muchas veces no sabíamos por qué nos castigaban, ¿no? A veces hacíamos las cosas mal, pero tal vez no sabíamos que las estábamos haciendo mal. Y en lugar de decirnos, hijo, mira, lo que está pasando es que esto no lo debes de hacer, porque esto es malo, porque te puede pasar algo malo si lo haces, y en lugar de que eso sucediera, nos castigaban, ¿no? Eh, yo una vez tuve un pacientito, un niñito de 5 años, que llorando me dijo, yo no sé por qué papá me pega, porque él me pega, pero no me dice por qué me pega, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Porque la verdad es que muchas veces pasa así, ¿no? Castigamos a nuestros hijos, ejercemos autoridad en ciertas cosas y nuestros hijos no saben qué fue lo que sucedió exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es una edad, la niñez, la adolescencia, es una edad donde ellos empiezan a conocer sus límites, ¿no? Entonces hay muchas cosas que ellos van a aprender, muchas cosas que ellos van a ir aprendiendo. Por eso es que es fundamental siempre decirle a nuestros hijos y que ellos tengan claros cuáles son sus límites, qué se puede y qué no se puede hacer. La autoridad funciona para la educación, sí funciona, sí, de hecho que sí. Uno de los grandes problemas de la autoridad es que funciona siempre que esté la persona que ejerce autoridad. O sea, cuando la persona que ejerce autoridad no está, el hijo hace lo que quiere. Es como ese dicho que dice, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿no? Si papá ejerce su autoridad con el hijo y le dice que cada vez que él está ahí tienen que estar sus juguetes ordenados, están ordenados cuando está el papá. Pero cuando papá no está, los juguetes están como él quiere, ¿no? Esto quiere decir que la autoridad ayuda a respetar ciertas normas, ¿no? Pero no ayuda a que la persona que está obedeciendo interiorice que lo que hace es positivo para él, ¿no? Si él no lo interioriza, no lo va a hacer por voluntad propia. Siempre va a necesitar que haya alguien atrás diciéndole, hazlo, hazlo, hazlo. Eso es muy importante que hay que tener en cuenta. Ahora, podemos ejercer autoridad en base al respeto, en base al amor, sí podemos. Una autoridad que respete al que está delante mío, es decir, a mi hijo, ¿no? Eh, haciéndole entender que hay cosas que puede y que hay cosas que no puede hacer. Vamos a ir leyendo por acá, a ver los comentarios de los papis. No se debe perder el principio de la autoridad, pero no se debe confundir con ser castigador. Muy bien, profesor Martín. La verdad es que durante mucho tiempo ha estado ligado el tema de la autoridad con el tema del castigo. Hay momentos en los que vas a ejercer la autoridad con tu hijo, sí, sobre todo cuando tu hijo no sabe cuáles son las consecuencias negativas que le pueden generar ciertas situaciones. Por eso es que es muy importante que él sepa cuáles son sus límites, ¿no? ¿Por qué es que hay cosas que no puede hacer? Eso lo va a motivar a hacer o a no hacer ciertas cosas. La autoridad no educa, comentan por ahí. Educa mientras trabaje bien. La autoridad es parte de criar a nuestros hijos, aconsejando siempre lo bueno y malo para que ellos mismos puedan tomar sus propias decisiones y que en el futuro, desde pequeños, sí. Muy bien, eso es muy importante, ¿no? La idea al final es que tu hijo pueda tomar sus propias decisiones evaluando que la situación sea la más adecuada para él, ¿no? Tener autoridad es sinónimo que las cosas se hagan correctas, muy bien. Bueno, en los tiempos pasados se podría decir que nuestros padres eran muy autoritarios y muy poco comunicativos con nosotros. Pero ahora en mi caso mayormente practico la comunicación asertiva con mi hija menor y así poder entendernos los dos mucho mejor. Muy bien, mami, muy bien, excelente. Como autoridad no se educa porque imponer o obligar a los niños a algo solo genera obediencia, no aprender. Muy bien.
Tener autoridad es poder educar sin castigar. Si logras tener autoridad, si no, algo me falta, que será la autoridad sin educación, transparencia, información para corregir. Creo que muchas estrategias para el alumno. Muy bien, excelente. Vamos avanzando en esta parte de la autoridad. La verdad es que esto es bastante... Una forma de ejercer autoridad, una forma muy clásica de ejercer autoridad es a través de los premios y castigos, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo funcionan los premios y castigos? Quiere decir que si tú haces A, entonces B. Por ejemplo, si sales a jugar partido cuando yo no estoy en la casa, entonces no vas a ver televisión todo un mes, ¿no? O, por ejemplo, si comes toda tu comida, vas a jugar con el celular, ¿no? Entonces, si yo hago lo que mi papá quiere, me va a dar un premio. Y si falto a lo que mi papá quiere, va a haber un castigo. Premios y castigos. Durante mucho tiempo, esta es una manera también de ejercer autoridad, durante mucho tiempo se consideró que esta era una manera adecuada de mantener conductas. Los castigos, padres, es muy importante que lo sepan, no extinguen las conductas. Si tú quieres que tu hijo deje de hacer una rabieta, castigándolo no va a dejar de hacer la rabieta. Al contrario, las rabietas van a ser mayores cuando las vuelva a hacer, ¿no? Y los premios, el problema de los premios es que en la mayoría de veces están muy poco relacionados a la conducta que tú quieres que él realice. Por ejemplo, tú le dices a tu hijo, si tú comes tus verduras, entonces vas a jugar con el celular. Pero tu hijo con el tiempo se da cuenta de que para jugar con el celular no hay necesidad de comer la verdura, ¿no? Porque yo puedo jugar con mi celular sin comer la verdura, ¿no? Entonces no hay relación, pues no hay relación entre el premio y lo que quiero que mi hijo haga, ¿no? Y el castigo no va a extinguir las conductas, es decir, que tu hijo va a seguir presentando las conductas, las va a seguir presentando. Esta es una forma que se ha utilizado mucho en la educación, pero que ha funcionado a medias, ¿no? Los castigos, por ejemplo, por acá, los castigos afectan la relación al ser una forma de violencia, ¿no? Obviamente, el castigo es una forma de violencia, validan el uso de la violencia como una forma de resolver problemas, cosa que no lo es, ¿no? Es muy importante esto también, es muy importante tener en cuenta algo. Si ejercieron violencia contigo en tu infancia, ¿no? Si tu papá te castigaba y tú eres una buena persona, un buen profesional, ¿sí? Hay que entender que no se debe a los castigos. Se debe a que tu papá nunca dejó de motivarte, a que por lo menos alguien en el hogar o en tu círculo, ¿no? Te motivó a seguir adelante, más no el castigo. El castigo no es, si yo digo, yo soy lo que soy porque mi papá me pegó cuando era niño, entonces yo estoy justificando que la violencia es una buena forma para educar, y no lo es. No lo es, nunca lo fue ni lo va a ser. Aumenta la rebeldía o la sumisión. Esto también es cierto. Cuando tú castigas, lo más probable es que la conducta que tú tratas de extinguir a través de ese castigo simplemente se esconde a través de otra conducta que puede ser igual o peor, ¿no? Entonces no hay manera de pensar que el castigo es una buena forma de educar. Jamás. Los premios promueven obediencia temporal. Así es, yo voy a hacer las cosas más por el premio, más no porque la conducta sea adecuada. O sea, si tú me dices, yo te voy a comprar tu helado, si tú te sacas si tú haces tu tarea, entonces yo todos los días voy a hacer mi tarea solo por el helado, pues, porque obviamente el helado es rico, ¿no? Entonces no voy a entender que la tarea es importante para mi vida futura, sino la voy a hacer porque quiero el helado. Los niños aprenden a esperar siempre algo a cambio de sus acciones. Los chicos se acostumbran a eso, ¿no? Y cuando tú le dices, hijo, ya tienes que hacer esto, ya papá, ¿y qué me vas a dar?
¿Y qué va a haber, no? Porque ya se causa la pérdida de interés. Así es, dejan de interesarse por lo que realmente es importante y se empiezan a preocupar más por, por el premio, más no por la conducta que realmente es importante. Bueno, así es, la comunicación asertiva, no gritos. Excelente. Violencia en el hogar, también, ya estábamos, la violencia es parte del castigo, ¿no? Muchas veces ejerce violencia como parte de los castigos, ¿no? Y esto es un punto que queremos hablar mucho, ya que hace ratito, bueno, el nombre de la escuela es una educación a base de amor, ¿no? Entonces, evitando ejercer violencia. Ya la sesión anterior de Escuela para Padres habíamos hablado un poquito sobre el tema de la violencia. Y hoy día lo vamos a hacer muy rápido, muy rápido. Vamos a hablar un poquito sobre el tipo de violencia, ¿no? La violencia puede ser ejercida como, lo ejercemos como autoridad, la violencia, ¿no? Ejercemos autoridad a través de violencia. Tenemos varios tipos de violencia, ¿no? Me voy a enfocar en uno, los demás los voy a mencionar rápido. La violencia física, bueno, los castigos físicos, tortura, tratos crueles, intimidación, ¿no? La violencia sexual también tenemos, cualquier actividad sexual impuesta por un adulto o un niño. La violencia psicológica, que es una de las más fuertes violencias que hay, porque dejan huella para toda la vida. Un insulto, ¿sí? Un insulto, una humillación, un menosprecio, ridiculizar a alguien, deja huella durante toda tu vida, ¿sí? Así que es muy importante recordar que hay que cuidar lo que de nuestra boca sale, hay que cuidarlo. Este es el tipo de violencia al que me quiero centrar mucho, ¿sí? Que es el descuido o trato negligente. No atender las necesidades físicas o psicológicas del niño, no protegerlo del peligro y no proporcionarle servicios médicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el descuido físico, el descuido psicológico o emocional, el descuido educativo y el abandono. 4 tipos de descuido, ¿no? Padres, si yo descuido las actividades académicas de mi hijo, estoy ejerciendo violencia. Así de fácil. ¿Por qué? Porque no podemos descuidar a nuestros hijos. Tenemos que atender a todas sus necesidades principales, ¿sí? Y la educación es una necesidad. O sea, la educación no es algo que a alguien se le dio por decir, bueno, los chicos tienen que estudiar y después ven lo que hacen. No, la educación es una necesidad, sobre todo en la situación en la que vivimos en la actualidad, ¿no? En el desempleo en el que vivimos actualmente. Es una necesidad. Todos necesitamos tener base de una educación adecuada, por lo menos una educación básica terminada, ¿no? Terminar la secundaria por completo, ¿no? Más allá de si estudian después o no, es muy importante no descuidarlos en el ámbito académico en la actualidad, sobre todo en esta época, ¿no? Ya habíamos hablado, ¿no? En el colegio los maestros cumplen un rol muy importante, que es el dictar la clase, pero no solamente es dictar la clase, sino es tratar de hacerlo de una manera que el estudiante se motive, ¿no? Cosa que es un poquito más difícil cuando es por el celular, pero igual yo he escuchado a muchos maestros que son muy motivadores a través del WhatsApp. Y aparte de eso, en el salón de clase, el maestro también estaba viendo que los chicos pues realicen las actividades que están dejando en ese momento, ¿no? Entonces, en este contexto, pues no hay maestros. El único que puede de alguna manera supervisar
supervisarlo y monitorear esta situación eres tú. Tú, papá, eres el más indicado, ¿no? Para poder supervisar que tu hijo haga sus clases, porque es adolescente. Y los adolescentes les gusta siempre hacer lo que ellos consideran mejor, es parte de su adolescencia, ¿no? Parte de las características de un adolescente es hacer eso. Entonces tiene que haber un control de tu parte. Si tú no controlas a tu hijo y dejas que él haga lo que quiera, ¿no? Y dice, bueno, es que mi hijo no quiere, pues, ¿no? Yo he escuchado así, ¿ah? Mi hijo no quiere, no me hace caso, pues no estudiará. No, eso es un descuido. Ya, ahí ya lo estás descuidando, ya te rendiste, dijiste, bueno, me ganó, tu hijo de 14 años te ganó, y eh, a partir de ahora, pues él hace lo que quiere. No, esto no es una competencia, no es quién gana a quién. El tema es que tu hijo tiene que aprender a que el estudio es importante. Ahora te voy a enseñar cómo poder educar adecuadamente y va a servir para motivarlos un poquito a los chicos. Pero papás, recuerden algo y grábenselo en su cabeza. Si yo no me preocupo por mi hijo en la educación, estoy ejerciendo violencia. Eso que les quede muy claro, ¿sí? Descuidar los estudios de mi hijo es un tipo de violencia. No la ejerzamos, ¿no? Estemos ahí, atrás de ellos, vigilándolos, motivándolos, apoyándolos. Si algo no entiende y tiene vergüenza de llamar a la maestra, llámala tú. No le estás haciendo un daño a tu hijo, al contrario, lo estás apoyando, ¿no? Es muy normal que los chicos sientan un poco de vergüenza a esta edad en pedir ayuda, ¿no? Entonces, puedes hacerlo tú. La idea es que no lo descuides. La idea es que no lo dejes solo. Esa es la idea. Y que quede claro el tema de la violencia, ¿no? Muy bien, vamos a ver por acá han comentado, la educación es lo más grande que le podemos dar a nuestros hijos. Excelente, María, así es. La educación es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos. Tanto la educación que le doy yo como padre, es educación basada en valores, ¿no? Como la educación que reciben en la escuela, en el colegio, fundamental. Herencia en valores, así es, muy bien, maestro Aníbal. Muy buenas noches a los que se van conectando. Muy contento de verlos. Muy bien, aquí está. Autoridad y paternidad. ¿Qué queremos ejercer? La autoridad impone, ordena, amenaza. La paternidad guía, enseña, motiva. De eso se trata. ¿Hay que ser autoritarios con nuestros hijos? Sí, van a haber momentos en los que lo vamos a hacer. Ahorita les voy a explicar en qué momento. Pero la idea es tratar de manejar la autoridad desde un punto en donde yo respete al otro, ¿no? No donde yo haga lo que yo quiero porque yo lo considero que es mejor así, ¿no? Entonces, esto tiene que quedar claro. Nosotros tenemos que ejercer la paternidad de una manera adecuada, a través de la enseñanza, guiando a nuestros hijos y motivando. Muy bien, a ver, por acá leo un comentario. Considero que la autoridad es importante en el hogar para establecer reglas basadas en respeto de las mismas. A los hijos hay que hacerles conocer cómo es la vida real y cómo se hace patria en la vida, en cada hogar. Los valores hay que enseñarlos con ejemplo. Muy bien, Patricia, excelente, así es. Yo no estoy en contra de la autoridad. Yo considero que hay que ejercer la autoridad en ciertos momentos, pero de una postura adecuada, sin faltar a nuestros valores. Muy bien, excelente. Educando a través, y acá viene el momento. Entonces, si no tengo que ser autoritario siempre, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, a través de la motivación, y ya lo decía Patricia también, el ejemplo, ¿no? Son dos cosas importantes que tenemos que trabajar. La motivación funciona de la siguiente manera. Si haces A, lo más probable es que suceda B. Por ejemplo, hijo, ¿qué es lo que más quieres en este mundo? ¿Qué quisieras tú de acá? ¿Cómo te ves de acá a 10 años? ¿Qué quisieras? Bueno, papá, yo quiero un carro, quiero una casa, quiero un buen trabajo, quiero tener dinero para comprarme la tele que no me puedo comprar ahorita, ¿no? Quiero comprarte un carrito también, ¿no? Para que puedas pasear con mamá y muchas cosas más.
Muy bien. Hijo, si tú quieres conseguir todo eso, ¿sabes cómo lo vas a hacer? Estudiando. Una de las cosas principales para poder salir adelante es encontrar, estudiar, ¿sí? Tener estudios y tener una base adecuada para yo enfrentarme a todo lo que se viene después, ¿no? Por ejemplo, digamos que no terminé la secundaria, me quedé en primero de secundaria porque me aburrían las clases virtuales y no le quise hacer caso a mi mamá, pero después me fue bien y empecé, puse por ahí un negocito, ¿no? Y soy emprendedor. Llega un momento en el que necesito un socio porque me falta meterle algo de dinero a mi negocio para que crezca un poco más. Y me consigo un socio, un amigo, que sí terminó la secundaria. Es más, es administrador todavía. ¿Para qué más? Entonces, como yo no sé de números porque no terminé la secundaria, pues al final el administrador, mi socio, se termina quedando con todo mi trabajo, porque por ahí le firmé algunas cosas que no debía de firmarle, porque saqué mal las cuentas y muchas cosas más, ¿no? Entonces, al final, es importante tener la educación. Vayas a estudiar en la universidad o en un instituto o vayas a poner un negocio. Es importante que tú conozcas todas las cosas básicas, que tu hijo conozca todas las cosas básicas que se aprenden en el colegio. Entonces, hijo, si tú quieres conseguir todo eso, es necesario que estudies, porque el estudio te va a dar la base esencial si tú quieres estudiar más adelante en la universidad o si quieres emprender cualquier tipo de negocio. Así nadie te va a engañar ni nadie te va a sacar la vuelta en ningún momento, ¿no? Entonces, la próxima vez que tu hijo quiera ponerse a jugar en el celular en lugar de hacer la tarea, va a recordar lo que tú le dijiste. Y va a decir, bueno, mi papá me ha dicho que tengo que estudiar, que tengo que esto, que si lo hago yo voy a poder conseguir lo que quiero, entonces lo voy a hacer, ¿no? Y lo hace, ¿no? En lugar de jugar con el celular, se pone a hacer la tarea. Eso es motivar. Le digo en qué le va a servir lo que yo quiero que él haga hoy día. Es decir, dale todo lo positivo del estudio, ¿no? Coméntale en qué le va a servir el estudio futuro y en qué le va a ayudar. Eso es muy importante, eso es una forma de motivar, ¿no? Si tú, es muy importante tener en cuenta eso. Y otro, padres, y ya lo mencionaron por acá, el ejemplo, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Un día un papá de un colegio me dice, de un hijo de un colegio, me dice, ay, doctor, yo estoy muy molesto porque esta sociedad, eh, eh, estos políticos tienen la culpa de vivir en la sociedad que vivimos, el presidente, los congresistas, que esto, que lo otro. Muy mal, son unos rateros, solo roban. ¿Qué ejemplo le dan a nuestros hijos? Bueno, yo le agarré y le dije, bueno, interesante lo que me comentas, le dije, no, pero hay que tener algo importante. Estos corruptos a los que tú les dices, a los que tú les echas la culpa de cómo está la sociedad ahora, en este momento, pues en su momento fueron niños y en su momento recibieron una educación en el hogar, ¿no? Nosotros estamos como estamos, no por los políticos que nos gobiernan, sino por la educación que viene del hogar, ¿no? ¿Por qué? Yo quiero que mi hijo no mienta, pero cuando viene la señora de la tienda a la que le estoy debiendo, ¿qué le digo a mi hijo? Ana, dile que no estoy. Eso sucede, ¿no? Eso pasa, ¿no? En lugar de yo salir y decirle a mi hijo, pues no, veo que en la calle se le cae algo a alguien y me lo escondo y mi hijo no, si no se ha dado cuenta, ¿no? O me encuentro algo por ahí en el colegio, ¿no? Que puede ser de alguien y en lugar de dejarlo al vigilante, me lo quedo. ¿Qué le enseño a mi hijo? La educación viene del hogar y tú educas a través del ejemplo. Y si tú mientes, tu hijo va a mentir. Y si tú gritas, tu hijo va a gritar. Y si tú te enojas y no sabes qué hacer con tu enojo, tu hijo va a hacer lo mismo. Entonces, es muy importante educar a través del ejemplo, ¿no? Si tú quieres que tu hijo sea responsable, demuéstrale responsabilidad en todo lo que haces.
en todo lo que hace. Vas a ver cómo eso le va a ayudar mucho a él para mejorar. Muy bien, excelente. Papás, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver, padres. Esta es la mejor manera para educar. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Cuándo debo de ejercer la autoridad así de decir, no lo haces y no lo haces y no lo haces? Cuando mi hijo no se ha dado cuenta de que lo que va a hacer es dañino para él o, o puede estar en peligro, ¿no? Por ejemplo, digamos que mi hijo me dice, papá, me voy con unos amigos en la moto de mi amigo, ¿no? Entonces, obviamente que subirte a una moto con otro menor de edad, sin brevete, a manejar por ahí alocadamente, es muy peligroso. Pero tu hijo no lo considera peligroso, ¿no? No ha interiorizado el verdadero peligro que hay de subirse a una moto con un menor de edad que no tiene brevete, ¿no? Entonces, en esa situación, por ejemplo, tú le dices, no, va a patalear, va a gritar, va a hacer lo que quiera, pero tú le dices que no, porque él no ha interiorizado realmente cuáles son los riesgos de hacer ese tipo de cosas. Y así en muchas situaciones, ¿no? En las que se puede de alguna manera, en la que tú puedas notar que tu hijo no ha identificado el verdadero peligro, lo mejor es que tú le digas no. Y después de que pasó esa situación, pues ya adecuadamente y en su momento, pues trata de enseñarle qué es lo más adecuado. Así es, muy bien. La profesora Bexi acaba de decir algo interesante. Aprendamos a decir no y a mantenerlo. Así es, ¿no? Eh, no podemos perder el principio de autoridad como lo mencionó un maestro por ahí. No lo podemos perder. Por ejemplo, mi hijo no quiere estudiar. Ah, lo dejo, profe. Él me ha dicho que no quiere estudiar. Lo dejo. Pues, no lo puedes dejar. ¿Por qué? Porque tu hijo no ha interiorizado que no estudiar es algo malo para él. Como no lo ha interiorizado, él cree que está bien, pues. Entonces, tú ahí sí tienes que ejercer tu autoridad, pues, y decirle, no, tú estudias. Y se acabó. Tú estudias y estudias. Y vamos a ver, ¿qué es lo que se te hace difícil? Muy bien, vamos a conversar con la maestra, yo te voy a apoyar, yo voy a estar ahí, me voy a dar tiempo para ti, pero tú estudias. Después, ya, y poco a poco, le vas enseñando que la educación es su mejor opción, ¿no? Porque recuerda, si tú lo dejas y lo descuidas y dejas que él no estudie, es un tipo de violencia y ya le estás haciendo daño. Hay que evitar hacerle daño a nuestros hijos. Muy bien, padres. La familia perfecta sí existe. Hay que tener en cuenta eso. Es aquella que protege, cuida, comprende y acepta a los suyos tal y como son. Crecer con estos nutrientes fortalece nuestra identidad y además nos hace sentir seguros y capaces de crear la vida que deseamos en libertad. Así es, muy bien, por acá voy leyendo los comentarios que me han dado algunos maestros. El profesor Elías, por ejemplo, el maestro Elías comenta, los padres mayores de 35 fueron criados con autoridad férrea, pues sus padres también fueron criados así. Aún hay familias con ese tipo de crianza, sí, cuando se promueven los derechos humanos, estos padres no pudieron manejar estos cambios y siempre señala que los... Ahí está, muy bien. Acaba de mencionar el profesor Elías algo muy importante, ¿no? El ser humano tiene la costumbre de vivir en el pasado. Estamos en el siglo XXI. Estamos en la era de la tecnología. De acá, probablemente unos 20 años, ya vamos a ver los carros que vuelan. ¿Ah? Es lo más probable que suceda todo eso, ¿no? Lo más probable es que tu hijo tenga un celular así
que después se vuelve más grande. De todo vas a ver. No podemos seguir pensando en que la educación de antes fue mejor. No hay que comparar lo de hoy con lo pasado. Ubícate en donde estás ahorita. Vive el presente. Ay, antes no era así. Antes los papás sí eran. No. Hay que olvidarnos de eso porque los tiempos han cambiado, ¿no? El chip de los chicos también ha cambiado y si te has dado cuenta, el niño de los años 50 es muy distinto al niño de ahora, ¿no? El niño de ahora tiene más energía. Conforme van pasando los años, los niños van naciendo con mayor energía, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta de que hay que ubicarnos donde estamos. Antes sí, se ejercía la autoridad, se ejercía la violencia en el hogar para educar de esa forma, pero ahora se ha visto que no es lo más adecuado, ¿sí? Por aquí la maestra Fulvia nos comenta, claro, ayudarlos a interiorizar las consecuencias de estos riesgos es muy importante, así es. Tienen los chicos que aprender cuáles son las consecuencias de no hacer las cosas que ellos quieren. Eso es muy importante. Tenemos que saber cómo llegar a los chicos, así. Y yo te doy un tip, Brigitte, para saber cómo llegar a los chicos. Podemos llegar a los chicos a través de la comunicación. Pero más allá, yo siempre lo menciono, ¿ah? Y aquellos papás que ya me han escuchado hablar o que ya he hablado con ellos lo sabrán, no se trata de ser los consejeros de nuestros hijos. Nuestros hijos no quieren consejeros. Nuestros hijos necesitan a alguien quien los escuche, quien los comprenda, ¿no? Muy bien, hijo, yo entiendo que te sientas así. Cuéntame, ¿qué más sientes? ¿No? Tal vez no me ha pasado lo mismo, pero sé que sentirse así es feo. Ven acá, tú estás conmigo, yo te apoyo, cuéntame, yo te voy a acompañar, ¿no? No hay necesidad de decirle, no, tú debes de hacer esto, tú debes de hacer el otro, que no estés triste, no. Esas cosas no, esas cosas no funcionan, ¿no? Lo mejor es escuchar a nuestros hijos. Y hay algo que también siempre digo, ¿no? Dios nos ha dado dos oídos y una boca, ¿no? Para hablar menos y escuchar más. Así que practiquemos más la escucha. Escuchar más a nuestros hijos y hay que juzgarlos menos. Es muy importante. Muy bien, por acá comentan, en mi caso, claro que sí. Cuando es un no, es un no. Excelente. Y recuerda que ese no tiene un porqué. Entonces tienes que después explicarle a tu hijo que hay situaciones, o a tu hija, que hay situaciones como esa que tú no vas a permitir por las siguientes razones, ¿no? Muy bien. Padres, vamos ya llegando al final de esta reunión. Ha sido una hora muy, muy bonita, de mucho aprendizaje. ¿Alguien más quisieran hacer alguna pregunta, tal vez algún comentario? Ay, no puedo. No puedo activar mi cámara, Diego. Qué raro, maestra. Debería de poder. A ver, déjeme ver. Espera. Debe ser la conexión. Espérate. Ya me importa. Ya apareció. Uy, ya se fue. Muy bien, maestra, la escuchamos. Ya está. Bueno, ante todo, tanto los padres de cuarto año, cuarto A, B, C y D, como a los padres también de la institución educativa y de otros grados, ¿no? Felicitarlos porque eso significa mucho para los chicos, ¿no? Ya yo soy tutora de cuarto año A y cuarto año B con 3 años. Y yo siempre les he dicho a ellos que el cariño y el respeto es siempre importante a los docentes y también a los padres. Pero lo más importante, les digo, es el cariño y el respeto que se tengan en familia. Y a veces ellos con mucha tristeza me manifiestan que, bueno, algunos, ¿no?
que sus padres no se interesan por ellos, que no los escuchan, si se les llama al colegio no vienen, están ocupados, o algunos dicen, no, mi hermanito chiquito le prestan más atención. Como que yo a ellos les he agarrado mucho cariño, tengo el cuarto año A, el cuarto año B, y yo particularmente me alegro mucho cuando ellos están ahí presentes para escucharlos, para escuchar estrategias de cómo educarlos sin gritarles, de repente sin castigarles. Y me parece muy interesante todo lo que hoy día se ha conversado y por eso que yo los felicito y de antemano, a ver, estoy emocionada. De antemano, estamos en una situación muy difícil y yo soy la voz y el eco de ellos y les digo, ¿no? A ellos, confíen en sus hijos, quiéranlos. A ver, y hay padres que no han ingresado. Respeto a algunos sus trabajos, sus responsabilidades, y bueno, va a quedar grabado en el Face. Ahí va a quedar grabado y voy a motivarlos, voy a llamarlos para que lo vean y decirles que a veces nos cuesta, ¿por qué? Porque a nosotros, algunos de nosotros, no nos han educado con amor, nos han educado con violencia, con agresión, pero eso no significa que nosotros en el camino no aprendamos. Y para eso estamos, para educarnos. Y para eso están, como le dije a ellos, los especialistas, las personas que estudian más sobre eso para que nos orienten. Nosotros le podemos decir a los padres, le podemos decir, aprendan a decir no, respeten las normas, hagan que las normas se cumplan, pero ahí yo te comentaba, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo no ser maldicos? Se confunde, ¿no? Y más hoy en día, ay no, que duerma hasta tarde, pobrecito, profesora, está estresado. Sí, pues hay que un poquito tener la consideración, pero no descuidar la parte de la responsabilidad, que es lo más importante. No, Diego, agradecerte y felicitarte por esta ponencia muy bonita. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos los padres que han participado de esta reunión el día de hoy. Muy contentos de haber podido llegar a todos ustedes, a cada uno de sus hogares, esperando siempre que estén bien, que se cuiden, sobre todo en estos momentos. Muy bien, el diálogo es muy interesante, el apoyo de los padres, de familia, nuestra labor debería ser roto, debemos entregar. Así es, muy bien, excelente maestro Martín, así es, sin el apoyo de ustedes, la labor que venimos haciendo se complicaría mucho, sería muy difícil poder conseguir esos objetivos, esas metas que queremos lograr con sus hijos. Muy bien, eso ha sido todo, padres. Muchas gracias, muy agradecidos por el espacio. Ya nos vamos a estar viendo nuevamente, probablemente en alguna otra escuela nuevamente. Así que muchas bendiciones a cada uno de ustedes, maestros que han estado presentes también con nosotros. Muchas gracias y nos vamos a estar viendo nuevamente. ¿Sí, maestra? Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, a ustedes Como también. siempre, todo muy provechoso, Diego. Gracias. Muchas gracias. Ya nos vemos, maestros. Hasta luego, padres. Muchas gracias por su participación. Gracias, Hasta Diego. luego, Diego. Gracias a todos. Soy Tupillo. Buenas noches a todos los padres, a todos los colegas y
y compañeros que han estado presentes. Buenas noches. Buenas noches a los Profesor padres. Elías, Gracias. profesora Fulvia, buenas noches. Gracias. Sí, Buenas noches, no se olviden de mí, acá estoy. Profesora Lucy, Buenas buenas noches, estoy viendo la lista.